ya sea físico-química, ya sea orgánica o ya sea química analítica, y ahí nosotros asentábamos en su libreta la calificación, ¿sí? Podía cursar tranquilamente, pero eso tardaba un poquito más de tiempo hasta que ellos aprobaran. En este caso, en este año en particular, dado la situación de pandemia, eso está anulado, digamos, y por el término de este año ustedes pueden acceder a la promoción directa, o sea, aprobar la asignatura. Eso quería aclararla porque me preguntan y por ahí todavía continúa. Para mí también fue un poquito confuso, pero volví a preguntárselo a Carola y siempre le vuelvo a preguntar, me parece repetitivo, pero es importante tenerlo muy, muy en claro, ¿sí? Así que eso con respecto a una de las consultas que me habían hecho. Y segundo, no sé si todos recibieron o no, pero se está haciendo, digamos, la expo, como les había dicho, ¿se acuerdan que siempre la facultad tenía organizada la expo de ingeniería, después la de las carreras, que viene más tarde? Bueno, en este caso es de ingeniería, van a ser estos 3 días, déjenme mirar mi correo, y ahí yo lo tenía. En este caso es la primera feria virtual de proyectos tecnológicos Expo Ingeniería, que se realiza el día 18, 19 y 20 de agosto, ¿sí? O sea, hoy, mañana y pasado, del corriente año, organizada por la Secretaría de Extensión, ¿sí? Generalmente lo que van a realizar es una de las invitaciones que ya tengo, justamente desde Química, que es el jueves, tengo yo, si mal no recuerdo. Hoy justamente lo abrí a Facundo Rollero. Es un proyecto de organización industrial, me dice él, de 4º año, y es el jueves a través del canal de YouTube, el jueves a las 18:45, ¿sí? Ese es en cuanto a lo que Made in UTN dice. No sé si todos reciben o no las invitaciones. ¿Todos reciben o no? A mí me llegó Sí, un correo, profe. así que me invitaron. Muchos de nosotros estamos cursando. Claro, están cursando porque es de 4º año. A mí me mandaron la invitación, digamos, y no sé cómo reciben ustedes, si reciben a través de la secretaría, a través de la dirección, digamos, de IQ, o del mismo centro de estudiantes. A la Dos mayoría avisitos. nos invitó el profe. Nos invitó Bien, de organización industrial. Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, y después, por último, el tema de las etiquetas, no hacía falta que todos puedan ser. Yo le di libre, digamos, a los que podían y tenían ahí en su casa que lo suban, pero si alguien vio que ya había de más, digamos, no hacía falta, o sea, hacía falta subir, digamos, ¿sí? Así que en eso, quédense tranquilos, que no es que tenían que subir sí o sí uno por uno, al contrario, ¿sí? Era mirar y justamente por eso era compartido para que puedan ustedes también seleccionar. Bueno, si no tienen alguna pregunta más, podemos dar como inicio. No sé. Dani, yo les quería avisar nomás que les compartí en el chat una info que me pidió Gaby de Relaciones Internacionales que les comparta a los chicos. Como son muchos participantes de nuestro curso, me pidió que les avise, así que les compartí en el chat para que a los que les interese. Les compartí los links también donde pueden ingresar para más información y demás. Sí, esto es genial, es esto. Yo el año Sí. pasado, antepasado estuve, sí. Sí, Farinbar. Es muy interesante, chicos. Yo estoy en clase, gente. Bueno. Estaba leyendo nomás. Ahí. Excelente. Jani, vos estás como hospedadora, así que yo ya no puedo hacer nada. O sea, tenés que vos habilitar los silencios. La última poneme como coanfitriona si querés, porque yo ahora te puse como hospedadora y yo no puedo hacer más nada. Oh my God. Espera, no. Entonces, en este caso. En Ceci más y ahí pones coanfitriona. Vamos a ser hospedador. Y ahí vos poneme a mí.
me habilita dale. también para grabar la clase. Ahí es Sí, ahora Santiago la para habilita. habilitar. Bien. Coanfitrión Yani, ahí está. Y ahora comienza. Ahí está. Bien, Perfecto, gracias. perfecto. Bueno, hoy quería justamente, si no hay ninguna otra pregunta, entonces comenzamos con el tema de hoy justamente. En la clase anterior nosotros habíamos comenzado a un poquito a vislumbrar, digamos, todo lo que tenía que ver con lo que nosotros nos apuntamos como clase, que era justamente la química de los alimentos. Y en ese caso ustedes hicieron excelentes los trabajos, los felicito realmente, muy, muy lindos trabajos. En cuanto a cómo ustedes ven, digamos, desde un panorama completo, ¿no es cierto?, esto de la química de los alimentos, que no tiene solamente un solo componente, sino que son múltiples las disciplinas que nos acompañan. Y por eso también es importante que nosotros sepamos trabajar en equipo y en las asignaturas que ustedes ya tienen justamente a partir del cuarto año, en tercero ya es mucho, pero en cuarto y en quinto, ustedes se van a dar cuenta de ese fuerte compromiso, digamos, que hay en formarlos a ustedes, por lo menos desde los docentes. Nosotros tenemos esa iniciativa, fue una de las competencias que más hemos hablado justamente cuando empezamos a planificar esto por competencias, que al alumno nosotros teníamos que prepararlos para que justamente pueda trabajar en equipo. Y no es trabajar en equipo esto de armar un grupo y ponerse de acuerdo, digamos, absolutamente es una de los componentes más pequeños, nada más. El ponerse de acuerdo, que no es nada fácil también, pero sí el hecho de poder trabajar con diferentes disciplinas, con diferentes profesionales, esas miradas que yo les decía, cuando uno tiene que realizar un asesoramiento, que les decía, ustedes pónganse en el papel de cuando se tuvo que enriquecer, por ejemplo, la harina, o implementar que la sal tiene que ser iodada para esta zona, ¿sí? Todas esas decisiones que han sido más bien políticas, ¿no es cierto?, y que ha impactado muy fuertemente, no solamente a la sociedad, o sea, la idea era el beneficio a la sociedad en algún ítem, por ejemplo, la desnutrición, en el caso de la sal iodada, el ítem era justamente el tema del bocio, poder justamente conversar con otro profesional, ver la mirada y poder implementar una acción, ¿sí? Entonces, dentro de ese marco, nosotros comenzamos ahora a ver, y le había comentado a ustedes que había hecho tres de los grandes temas, que son los primeros, en un solo bloque, que era agua, todo lo que tenga que ver con alteración de los alimentos y grasas, o sea, todo lo que tenga que ver con la oxidación lipídica. ¿Y por qué está muy bueno, digamos, verlo desde esa mirada más amplia? Porque ustedes agua lo vienen ya trabajando, obviamente, en la secundaria habrán visto en algún momento, digamos, la estructura del agua, cómo es, su unión química. Luego, cuando ingresaron en la universidad, en química general, no sé si cursaron ustedes con el ingeniero Budges, y si no, con quien haya estado a la cabeza allí, ¿no es cierto?, les empieza a mostrar cómo esa estructura de agua, ¿sí?, debido a sus fuerzas, a las fuerzas que los mantienen unidos a esos elementos, que lo componen, el hidrógeno, el oxígeno, esa fuerza de atracción que tienen entre sí y cómo se van ordenando, si por ejemplo cuando está en estado sólido y cuando está en estado líquido. Ustedes habrán empezado a verlo, digamos, desde otra dimensión, de una dimensión más tridimensional, muy seguramente, y se van enriqueciendo, digamos, de la importancia que tiene el agua, y en este caso específicamente en el alimento. Para cada uno de nosotros, desde el punto de vista biológico, obviamente el agua es primordial, es la fuente primordial. Justamente creo que están digamos, las estadísticas, que una persona puede vivir sin alimentarse, sin ingerir alimentos, pero no puede vivir más de 3 días, creo que es el máximo, sin agua. Por lo tanto, hay muchas funciones que dependen justamente de funciones metabólicas que cumplen, digamos, el agua cumple una misión muy importante en nuestro organismo.
No por algo, digamos, estamos hechos más del 70%, todo es agua. El planeta mismo, el 70% es agua, ¿sí? Si bien no es agua disponible para consumo, ¿sí? Muy poco es lo que hay agua disponible para consumo. Decían cuando en uno de los congresos que había asistido, que una de las próximas guerras que venía, sin ir más allá digamos, del tema político, de las guerras iba a ser justamente el agua, ¿sí? O sea, antes se peleaba por petróleo, en algunos casos, hasta en estos momentos muy probablemente, y ya eso iba a dejar de ser y se iba a pelear por el agua. ¿Y por qué la Argentina era tan, digamos, es un foco bastante interesante de interés? Porque acá estaba concentrado una amplia porcentaje de agua disponible para consumo, justamente a nivel mundial. Entonces, eso nosotros nos ponía, si bien estábamos muy bien posicionados en ese aspecto, pero malo era para nosotros porque todo nuestro foco iba a estar allí, ¿sí? Entonces, dentro, digamos, del agua y lo que es la importancia que ustedes, ya les digo, saben perfectamente que tiene que ver con las funciones metabólicas que tenemos, en el alimento también cumple una función muy importante, que es justamente vehiculizar todas los nutrientes que tiene ese alimento, desde el hecho ya de tomar agua para poder crecer y después conservar esa agua para poder conservarse ese alimento, y después nosotros al incorporarlo, que cumpla esa función también, ¿sí? Aunque están muy en discusión cuando uno se va al médico, al nutricionista en general, cuando acude, lo primero que pregunta es, ¿tomás agua? Y dice, sí, consumo mucho mate, o por ejemplo en esta zona que es muy caliente, digamos, mucho tereré, y sí, y bueno, incorporo bastantes frutas. Sí, en todos esos alimentos ustedes están incorporando líquido, ¿sí? Pero agua, H2O, como dice, generalmente es muy poco probable. Eso no reemplaza nada, ¿sí? Entonces, a veces uno tiene esa idea, ¿sí? De que, sí, yo consumo agua. No, agua es tomarte un vaso de agua, tal cual, el agua potable, digamos, y no en todos los otros, porque en todos los otros alimentos, ¿sí? Es un porcentaje nada más, ¿sí? Es un porcentaje que si bien nos estamos hidratando con otros nutrientes, pero específicamente agua, que es lo que necesita nuestro metabolismo para el correcto funcionamiento, no lo estamos haciendo. Y por eso a veces tenemos esos desfasajes y más. Ustedes, por ejemplo, que son muy jóvenes y que tienen mucha tarea, no solamente psíquica, ¿sí? Mental, digamos, sino también, si, no sé en este momento cómo serían sus actividades, si se ha reformado, pero en general están muchas horas fuera de la casa y eso requiere para ustedes justamente poder hidratarse bien. Y si no vienen esas descompensaciones, y más, te le digo que esta zona que es muy caliente, se descompensan muy fácilmente, ¿sí? Entonces, además el mate es diurético, por lo cual no hidrata, exactamente, ¿sí? Tiene propiedades de ser diurético y entonces incorporamos, pero así como incorporamos también en general nos hace ir al baño, ¿sí? Entonces todo lo que entra, como en el tercer año cuando hacían la relación de masa y energía, ¿sí? Lo que entra igual a lo que sale, bueno, así, más o menos de esa manera, ¿sí? Así que es importante que ustedes tengan en cuenta que si bien están incorporando en los alimentos, lo están incorporando, ¿sí? Es importante que incorporen agua, ¿sí? Agua. Siempre hay un valor aconsejable, pero eso va a depender de cada metabolismo y la enfermedad o si tuvieran, ¿no es cierto?, alguna enfermedad crónica, es importante tenerla en cuenta, ¿sí? Si ustedes han podido ir leyendo un poquito, bueno, justamente tenía esto que yo les decía a ustedes, que era del agua, su estructura, ¿no es cierto?, cómo es, y por qué esa estructura, volviendo a lo que es la estructura del agua, porque justamente esa estructura lo que le brinda a él es todo lo que nosotros
conocemos como sus puntos, o sea, sus características físico-químicas que son tan interesantes. Una de ellas es la densidad, ¿sí? ¿Quién me puede explicar eso de la densidad? ¿Por qué el hielo flota? El único elemento que flota, el sólido. El galio es el que flota. ¿El galio? Sí, el galio y el agua son dos fluidos que al enfriarse se expanden, al contrario de contraerse. Exactamente, son los únicos. ¿Y por qué? El agua. En este caso que estamos hablando del agua. El galio también porque es líquido, uno de los metales que son líquidos a temperatura ambiente. Porque creo que es la estructura cristalina que forma el hielo es menos estable que la estructura que se forma en estado líquido. O sea, tiene menos atracción química. Por los puentes de hidrógeno. Por los puentes de hidrógeno, bueno, los enlaces que tiene, bien, ¿sí? La densidad es diferente también. La densidad del agua a 25 grados es una y a 0 grados es otra. Claro, porque al estar en estado sólido, los puentes de hidrógeno son más largos que en estado líquido y por lo tanto va a cambiar la densidad. El paquetamiento que tiene, fíjense que lo importante de cuando el agua justamente, ustedes, bueno, lo acaba de decir recién Santiago, ¿no es cierto? Que el agua es el único fluido, ¿sí? El único elemento compuesto, en realidad compuesto, en la naturaleza que se puede encontrar en los tres estados, ¿sí? Tanto sólido, líquido como gas. Ustedes lo tienen en esa dimensión. En el líquido, bueno, es en lo que la mayoría está disponible, digamos. En estado sólido, por ejemplo, es cuando ya hablamos de alimentos que están congelados, ¿sí? Y ahí es la importancia que nosotros tenemos que prever cómo es el tipo de empaquetamiento que tiene el hielo, ¿sí? Cómo se forma en nuestro alimento. Porque acuérdense ahora que el agua no se contrae, al contrario, se expande, ¿sí? Entonces, si yo quiero congelar un alimento que tiene un contenido de agua, que generalmente uno ya lo conoce por tabla, lo conoce, yo tengo que tener en cuenta que si yo lo voy a congelar, ese agua que está en sus intersticios, ¿sí? En su parte más interna, se va a expandir. ¿Y qué va a hacer que eso se expanda? ¿Qué consecuencias trae? ¿Y puede romper el contenedor? Rompe la estructura, exactamente. Por eso, ustedes se van a dar mucha idea de esto. No sé qué costumbre tienen ustedes en cuanto a lo que es el almacenamiento de sus alimentos. En mi caso, yo generalmente hago una compra más o menos cada 15 días y, por ejemplo, compro bife, ¿no es cierto? Y lo almaceno en el freezer. Yo cuando saco, por ejemplo, ese bife, generalmente exuda, ¿sí? Generalmente exuda. ¿Y eso por qué? No sé si le ha pasado a ustedes o no. Por eso le digo, no sé cómo ustedes manipulan o cómo se llevan a cabo. Pero en general, ¿qué sucede cuando ustedes tienen un alimento que lo pusieron en el congelador y luego lo sacan? ¿Qué es lo que pasa? Y sacamos la carne y la dejamos de congelar. Ajá, ¿y qué pasa con esa carne? Y no tiene que ver con el agua libre, que es el agua que se desprende más fácil cuando está con el calentamiento y la temperatura ambiente. Hay una parte en la cual justamente tenemos un agua libre que es congelable y una parte que no está libre y que es congelable solamente a menos 40 grados. Uh-huh. Y por ahí también, si hay humedad en el aire presente, va a terminar condensando eso. También, exactamente, depende. Pero mi pregunta fue esta. ¿Qué sucede cuando yo saco? Traten de recordar ustedes, si en algún momento les pasó, ¿qué pasa con ese alimento? Yo di un ejemplo de la carne. ¿Qué pasa? Cuando yo lo tengo almacenado en el freezer, lo saco para consumirlo, espero que se descongele. ¿Qué pasa? ¿Con qué situación yo me encuentro?
Ay, que cambia la estructura también. Cambia la estructura, ¿pero qué? Se desnaturalizan algunas proteínas. Se desnaturalizan algunas proteínas, ¿por qué? ¿No era que se queman por el frío? Bueno, podemos decir quema, vamos a ponerlo entre comillas, quema, pero Claro, sí. sí, se destruyen algunas, sí, se destruyen algunas proteínas, se destruyen en realidad algunas estructuras internas, ¿pero por qué? Porque el agua justamente se expandió, entonces rompió esa estructura original. Entonces, al romperse esta estructura, nosotros nos encontramos con un alimento ahora que está quebrado, internamente está quebrado. Entonces, una manera, lo que ustedes ven que es, mi palabra yo lo utilicé hoy, exuda, ¿sí? Es un alimento que yo voy a encontrarme con un jugo ahí, ¿sí? Que eso salió del alimento, pero ¿por qué? Porque internamente se rompieron esas estructuras y al descongelarse ya no tiene ese vehículo, no tiene el vehículo intacto, ¿sí? En donde estaba el agua, donde estaba el agua, ahora toda esa estructura se rompió, entonces el agua sale y el alimento exuda. Entonces cuando yo me voy y cocino, me voy a encontrar con un bife que yo pensaba que iba a ser riquísimo, jugoso, untuoso, hermoso, seco. ¿Sí? Me encuentro con un alimento seco. ¿Por qué? Porque perdió agua, rompí estructura. Entonces, cuando yo voy a implementar un sistema, ahí es donde viene el tecnólogo, cuando yo voy a implementar un sistema de conservación, tengo que tener en cuenta, y acá justamente habrán escuchado si es que están realizando con la profesora Carola, ¿sí? Todo lo que las técnicas de conservación, la congelación no es tarea fácil y tampoco es una tarea que no sea costosa, ¿sí? No es una tarea fácil, ¿por qué? Porque tengo que pensar en ese alimento que tiene una cierta cantidad de agua internamente, que es como muy bien dijo una compañera, esa parte que está libre, esa parte que justamente es congelable y que forma parte de ese alimento y que yo ahora la quiero conservar. Pero si yo la quiero conservar tal cual, tengo que tener en cuenta cómo se va a comportar esa agua. ¿Sí? Ahí es donde tienen que ustedes buscar estratégicamente que el método que le apliquen, que va a ser la congelación, no lo destruya al alimento. ¿Sí? No es tarea fácil, no es tarea fácil. Y tienen que tener en cuenta esa cantidad de agua disponible que tienen. Ahora, una manera es congelar, pero la otra, la antónima, digamos, ¿cuál es? Deshidratar. Una cosa, deshidratar, exactamente. ¿Y ahí qué pasa? Los tomates deshidratados. Los tomates deshidratados. ¿Yo vuelvo a tener el tomate perita lindo otra vez? ¿La fruta? No, no vuelve, nunca. No, pierde. No se reconstituye. Cambia su forma. No se reconstituye, exactamente, no se reconstituye. Obviamente lo podemos poner a hidratar, las pasas uvas, por ejemplo, ¿sí? Yo las puedo poner a hidratar, vuelven a tomar una cierta cantidad de agua nuevamente, o del líquido en el cual le sumerja, si quiero pasas al ron, le voy a poner en el ron, pero en general no vuelve la estructura nuevamente. Entonces, dentro de la deshidratación, que es el otro método también que uno utiliza como método de preservación, que son los métodos más clásicos que hay y van a seguir por siglos de los siglos, nada más que mejorándose, es un método que tampoco es mucho más económico que la congelación, porque acá la energía es cara, digamos. Pero el tema es que en la deshidratación yo pierdo ¿qué? ¿Qué pierdo? Aparte del agua, que es lo que quería perder. ¿Qué pierdo? ¿Y puede ser muchos nutrientes, por ejemplo, profe, del alimento? Pierdo muchísimos nutrientes. Por ejemplo, una naranja rica en vitamina C.
todos conocemos que la naranja es fuente de vitamina C. No es la única. Y le supera la frutilla, por ejemplo, y el kiwi, le supera. Pero bueno, en la idiosincrasia común de la gente, la naranja, asocian naranja a vitamina C, digamos. Profe, se oxidan muy rápido, entonces perdemos ese componente. Y aparte, cambia el color. La vitamina C es muy termolábil, ¿sí? Entonces, si es muy termolábil, acuérdense que es muy fácilmente que si yo lo voy a poner a calor, la primero que voy a destruir es lo que justamente era mi alimento. O sea, era justamente porque yo consumo vitamina C, la naranja porque me da vitamina C, y si lo someto al calor, ahí nomás automáticamente, chau, lo perdí. Y otro muy importante que dijiste, Romina, es justamente cambian los colores. Y ahí otro factor tan importante que a la gente no le gusta. Porque ¿quién va a comprar, obviamente, algo que esté todo marchito, color marrón, horrible, digamos, y me diga, sí, esto conservó todo, pero está deshidratado? En general, en la deshidratación se tienen muy en cuenta los colores, tratar de no perder los colores. Hay una técnica que es la de deshidratación, que es muy cara y se utiliza más en la industria farmacéutica. ¿La conocen? Empieza con L. La liofilización. Exacto, la liofilización. La liofilización no se usa para todos los alimentos porque es muy caro, pero sí se utiliza en aquellos alimentos que uno le puede dar un cierto valor. Por ejemplo, las frutillas. Las frutillas vos podés encontrar liofilizadas, el ajo podés encontrar liofilizado. ¿Por qué? Porque el ajo, hasta tenemos pastillas de ajo, aquellas personas que consumen, que hacen una dieta más bien tipo naturista, digamos, ¿sí? Ustedes conocen que el ajo tiene muy buenas fuentes de antimicrobianas, ¿sí? Levanta mucho la defensa, etc. Igual que la cebolla. Entonces, por ejemplo, esos alimentos, como se van a utilizar después en la industria farmacéutica, y ahí le puedo dar un valor que me está sacando ahí en este caso la liofilización, el tratamiento que le voy a dar, ahí conserva absolutamente todo. Pero no voy a liofilizar una arveja, no voy a liofilizar, o una lenteja que obviamente no me conviene para absolutamente nada, porque no le voy a poder después sacar justamente el costo, ¿sí? El costo a relación de los demás no va a poder ser viable. Entonces, la deshidratación también es un muy buen mecanismo. El año pasado presentaron las dos cosas como proyecto los chicos. Bueno, hay unas chicas que están haciendo congelado, que seguramente ustedes ya las conocen, una del PECH, por ejemplo, ¿no es cierto? Que ella utilizó la técnica de congelado y ellos comenzaron a hacer las pruebas justamente, si mal no me equivoco, en ese caso Ceci, que habrá estado allí, es en el QF de la Facu, o Carolina, que le había dado algún nombre para empezar a hacer las pruebas. Porque ellos primeramente comenzaron en su casa. ¿A quiénes, Yani? Porque yo lo que del PECH. Lo que yo sí tengo vigente, no sé si eso fue antes, es el tema de los productos, los disecados, los secados, los secos. Los disecados, ajá, también sí, eso lo hicieron los chicos. Pero los congelados también, bueno, en ese caso... Capaz que fue antes eso. Estuvieron probando y después también probando justamente cómo cortarlos, qué medidas, digamos, todas estas cuestiones, para no perder mucho, y también por el método QF, que es el más comúnmente utilizado actual, ¿sí? Que es justamente el congelado rápido, ¿sí? Congelado rápido. Se debe congelar rápido para romper lo menos posible. Entonces los cristales que se forman internamente, esto que hoy hablábamos, son los más pequeños posibles, ¿sí? Y rompen mucho menos la estructura interna del alimento, ¿sí? Siempre, ¿qué es mejor? Un ultra congelado, o sea, ultra congelado rápido. Rápido, tiene que ser rápido. Sí, podemos elegir. Si no, ahora las heladeras, hay unas heladeras que tienen esa función.
yo he visto, tienen esa función, no es la mía, tienen esa función que es congelado rápido, se acciona, digamos, y una vez que está congelado ya se puede poner en normal, digamos, porque obviamente debe consumir bastante energía eso, y entonces al alimento que nosotros ahí almacenamos tiene una mejor, digamos, conservación en cuanto a su estructura. Y después el tema de deshidratados que también presentaron los chicos, bueno, presentaron tomates deshidratados e incluso en ese momento por lo menos cuando hicimos la degustación, hicieron en aceite, por ejemplo, condimentados. Y también teníamos los otros alumnos que hicieron de diferentes frutas de la estación, frutas de estación, y como uno de los equipos nuestros hizo yogur, entonces colocaban el yogur con estos frutas disecadas, ¿sí? Excelente, también ellos habían comprado un disecador que para la casa, es como, no sé si en algún momento ustedes vieron lo que es el vaporizador de electrodoméstico, no sé si más o menos alguien lo tiene en la casa o no, o lo vieron. Bueno, es como el vaporizador, tiene así por secciones, en este caso tenía tres pisos y tiene un desecador en la base y va disecando el producto y conservó muy muy bien, más que nada el color, porque en la fruta es muy probablemente siempre quiere perder el color, quiere pardearse, ¿sí? Más las manzanas, en ese caso ellos lo trataron, a ver si ustedes saben con qué se tiene que tratar para evitar un poquito el pardeamiento. Con qué es muy conocido. ¿Con qué se debe rociar o El limón se sumergir? suele usar, profe. El limón, exactamente, el ácido cítrico, es un elemento muy barato, digamos, el ácido ascórbico también, ¿no, Ceci? Sí, sí. El ácido ascórbico. En realidad no, el ascórbico barato. es más como, el ácido ascórbico es más para, como antimicrobiano, digamos, para... Antimicrobiano, más función que el de... Sí, sí. Exactamente, pero sí se lo puede sumergir en limón, ¿sí? Que es la técnica más común, más casera, y si no, sí, en ácido cítrico se lo rocía y se lo consume. Yo lo he visto, McDonald's, me había prestado atención yo, tiene la línea saludable, que vos podés elegir dentro, cuando elegís la cajita feliz, podés elegir justamente en vez creo que dan un postrecito tipo danonino, y si no te dan a elegir también, en vez que sea gaseosa, te dan jugo de naranja, y si querés frutas, te dan unas frutitas que son 4 gajos de manzana, que están en la atmósfera, ¿cómo? Ay, Ceci, no me acuerdo envasado al vacío, no salía, el envasado al vacío, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Yo pedí una vez para los chicos, porque a ellos les gusta la manzana, no había problema, pero cuando la probaron, me dijeron, es asco, y lo escupieron, porque se sentía demasiado el ácido, y ellos no están acostumbrados, o sea, entonces en eso hay que tener cierto cuidado, porque si es para niños, por ejemplo, ellos identifican rápido lo que uno pone, exactamente, lo que uno le pone como conservante, ¿sí? Así que nunca más quisieran la manzana. Así que en ese caso tienen allí, bien, y dentro de lo que es la disponibilidad de agua en el alimento, ¿qué me pueden decir? A ver, la disponibilidad del agua en los alimentos. Disponibilidad del agua en los alimentos. No entendí bien la pregunta, profe, ¿podría repetir? La disponibilidad de agua en los alimentos. Disponibilidad. ¿Cómo se encuentra disponible el agua en los alimentos? Algo ya dijeron. Lo de libre y ligada. Eso, ¿no se refiere al agua libre? Hay cierta agua que se puede extraer y hay cierta agua que es la ligada, que está entre las estructuras y que no se puede remover sin destruir
el alimento en sí. Ahí había Exactamente. otra teoría como que dice que rellenan la capa monomolecular del alimento, digamos. Del alimento, exactamente. Muy bien. Nosotros la que hacemos, aplicamos los métodos de conservación es al agua libre, al que nosotros podemos sacarle el alimento. Y lo que queda es el agua no disponible, ¿sí? O agua ligada. Eso ya forma parte y no podemos sacar ni congelar, salvo que sea a menos 40 grados, ¿sí? Ahora, de esa disponibilidad de agua, ¿sí? No podemos confundirnos con lo que es la actividad de agua. Porque muy probablemente siempre uno confunde, bueno, la disponibilidad del agua en el alimento es tal, pero la actividad del agua es tal, ¿sí? No podemos confundir. A veces nos dicen, bueno, el tomate tiene el 95%. ¿De qué? De agua, es de disponibilidad de agua. ¿Disponibilidad de agua o de actividad de agua? ¿Sí? Es muy diferente. Ojo cuando uno emplea esos términos. Obviamente que esto lo vamos a hablar cuando estemos hablando entre colegas, porque en el común de la gente, generalmente las frutas para la gente representan el 90% es agua. Sí, 90% es agua. Pero en realidad, ¿sí? Lo que nosotros tenemos que saber es, una cosa es la disponibilidad que tiene de agua el alimento, que es lo que nosotros vamos a tratar si queremos aplicar un método de conservación, y otra cosa es la actividad de agua. ¿Qué es la actividad de agua? ¿Qué encontraron ustedes como definición? Hay varias. ¿Puede ser que sea como el agua disponible para una reacción o las reacciones que tenga el alimento? ¿Otro? Hay una fórmula. Puede ser el cociente entre la presión de vapor del alimento, del agua del alimento, a la misma temperatura sobre la presión del agua pura. Sí, esa es la definición más clásica. Puede ser ¿De qué va a depender? Que la fracción de agua que también permite que se produzcan los cambios en el alimento. Produzca los cambios en el alimento, exactamente. Es más, de acuerdo a la actividad de agua, ustedes habrán visto la clasificación que tienen, ¿sí? En cuanto a los alimentos en sí. La actividad de agua depende de la temperatura y de la composición que tiene el alimento, ¿sí? En general, más o menos, la actividad de agua entre, digamos, 1, ustedes saben que es de 0 a 1 es la actividad de agua. Entre 1 y hasta 0,8 más o menos, ahí tenemos todo lo que son frutas, primero de todos, ¿sí? Frutas, obviamente, no las frutas secas, ¿tá? Frutas, los vegetales, hortalizas, tenemos todo lo que es huevos, carnes, lácteos, ¿sí? Pan también dentro de esa categoría, ¿sí? Ya del 0,8 más o menos y ahí en el medio, por decirlo así, tenemos ya empiezan a hacer las mermeladas, las jaleas, por ejemplo, ¿sí? Y las que son por debajo, ya estamos en un 0,2 más o menos, ahí solamente tenemos, bueno, por ejemplo, las papas fritas, estas secas, ¿sí? Las que son crujientes, las laminitas. Tenemos también los fideos secos, ¿sí? Y las frutas secas también. ¿Me habían dicho? No escuché. ¿Los cereales pueden ser? Los cereales de desayuno, por ejemplo, exactamente, son los que más. Menos las barras que están entre 0,5 y ahí más o menos, un poquito más, ¿sí? Eso están en el término medio, digamos. Esa actividad de agua tiene mucho que ver con el comportamiento que va a tener mi alimento frente a diferentes alteraciones. Por eso, actividad de agua tiene mucho que ver con las alteraciones. Y ustedes, no sé si alcanzaron a ver allí las diferentes tablas que había, justamente indicaban que hay ciertas reacciones que suceden, ciertas reacciones o comportamientos de microorganismos que suceden cuando hay esas actividades de agua. ¿Pudieron ver algunas tablas? Sí, profe, habían unos
Unos archivos de Ah, Word. ya está. Exactamente, los archivos de Word. En ese caso, fíjense que los alimentos que están en el rango de 0,8 a 1, ¿cuáles son, digamos, las alteraciones más fácilmente que ven ahí? ¿A qué atacan más, digamos? ¿Qué atacan? ¿Puede ser oxidación, profe? La oxidación más se da en otro rango, la oxidación. Esos alimentos que tienen alta actividad de agua tienen otra alteración más importante aún. ¿Los microorganismos puede ser? Son los ataques de los microorganismos, levaduras, mohos y hongos. Esos, exactamente. Son los que más, porque al tener, es el ideal, porque tienen todo el alimento perfecto, la temperatura perfecta, como para poder desarrollarse justamente, ¿sí? Entonces, la principal alteración es la alteración microbiana en ese caso. En los rangos medios, ¿qué tipo de alteración? ¿No había reacciones hidrolíticas, de oxidación y eso, profe? Exactamente, la hidrólisis enzimática, ahí mucho tiene que ver con la oxidación lipídica, por ejemplo, ¿sí? Las reacciones de Maillard también, ¿sí? Ahí ocurren en esa, digamos, de ese pardeamiento, el desarrollo de los tonos marrones, ¿sí? Del color marrón, y la pérdida de vitamina C también. En el medio están todas esas, ¿sí? Fíjense, todo lo que es alteraciones microbianas, en el medio todo lo que es alteraciones como oxidación lipídica, reacciones de Maillard, o sea, enzimática, no enzimática también, hidrólisis enzimática, y también pérdida de vitamina C, ¿sí? Todo lo que es caramelización. Y en los que son muy ya considerados prácticamente con poca actividad de agua, ¿sí? Nada o casi nula actividad de agua, que entre 0,1 y 0,2, ahí solamente van a encontrar oxidación lipídica, ¿sí? Oxidación lipídica y algo muy, pero así muy traza de vitamina C, pero la que más se da es la de oxidación lipídica, en ese caso, que es cuando ocurre el enranciamiento, ¿sí? Del alimento. Ustedes ahí van a tener, para aquellos que hayan podido cursar biotecnología, por ejemplo, van a tener asociado justamente en una de las tablas ese grupo de alimentos y qué microorganismo generalmente lo ataca, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los que más ustedes pueden conocer, el Staphylococcus aureus, el Clostridium botulinum, ¿sí? Entonces, todos esos microorganismos que si ustedes en algún momento, si ya cursaron o no biotecnología, esos microorganismos son los que van a ser los causantes de acuerdo al rango de actividad de agua que tenga el alimento y del alimento en sí, ¿sí? Así que ahí tienen esos principales alimentos y sus relaciones con la actividad de agua. Cuando generalmente hoy encontramos muchas tablas de los alimentos que ya tienen digamos, tienen la actividad de agua, o sea, yo puedo tenerlo de dato. ¿Qué sucede cuando yo voy a fabricar un alimento? O sea, voy a hacer una innovación en un alimento nuevo, voy a desarrollar y no está. En esos casos se pueden hacer determinaciones. Así como hay, obviamente, instrumentos de laboratorio que determinan la actividad de agua, que son muy costosos, o sea, no todos los laboratorios lo van a tener, se puede sí realizar y es a través de una técnica, digamos, que son con sales. Se usa el nivel de saturación justamente, que es se utiliza la formulita, ¿sí? que ustedes habían dado hoy, de la relación entre el vapor de agua de una solución, se hace ya de unas soluciones que han sido determinadas y que son conocidas, ¿sí? Y obviamente la de vapor de agua. Se somete al alimento, ¿sí? Durante una cierta cantidad de días, se hace obviamente todo por triplicado en esos casos. Se somete al alimento en una estufa, ¿sí? Se lo deja allí hasta que se equilibra. Esa presión se torna en equilibrio, la presión de vapor de la solución y la presión de vapor del agua. Y en ese caso se van tomando registros.
Y luego, mediante las curvas, esas isotermas, ¿sí? Las isotermas de absorción y de desorción, se construye, ¿sí? Y de ahí se puede sacar justamente la actividad de agua del alimento, si fuera que ustedes lo tienen que desarrollar. Eso lo han hecho en el laboratorio, yo lo puse allí en la guía de ustedes que tienen la guía de autodirigida de agua, le puse allí, en el Biotech se trabajó para cuando hicieron o presentaron, ¿no es cierto?, las gomitas, ¿sí? Las gomitas de batata. Como ese alimento era un producto nuevo, ¿sí? No hay en el mercado, no había en ese momento tampoco, entonces tuvieron que realizar justamente el tratamiento. ¿Y por qué el tratamiento? Digamos, el análisis para descubrir su actividad de agua. ¿Por qué debían buscar la actividad de agua? ¿Por qué debían buscar la actividad de agua? Para conocer, profe, también cómo se lo pueden basar y tener ese tipo de consideraciones para que llegue al cliente en el estado que uno espera. Exactamente. Crecimiento también para todo el ataque de los microorganismos. Exactamente. Todo, o sea, lo importante de conocer la actividad de agua es más, también conocer la máxima actividad de agua a una cierta temperatura. Y ellos tenían que considerar la temperatura de acá, ¿sí? O sea, como era un producto para acá, era un producto que en su momento fue, fue diseñado, fue pensado, ¿sí? Estaban esto armándose, ahora ya es ley, ¿no es cierto?, de los kioscos saludables en las escuelas. Se había presentado como un proyecto de, justamente como es un alimento muy requerido para los chicos, las gomitas, ¿sí? Las gomitas dulces. En el mercado estamos Google y otras marcas más, ¿no es cierto?, para hacer la competencia, pero que en este caso sea saludable. Entonces, lo que se buscó es un producto regional, en ese caso la batata, ¿no es cierto?, y querían que sea un dulce, y es más, no lo iban a recurrir con azúcar tampoco, ¿sí?, porque eso también era un método de conservación, recurrirlo con azúcar, para el ataque de los microorganismos. Entonces, lo que ellos tenían que buscar era justamente esa actividad de agua, como ustedes mencionaron muy bien, para poder después detectar cuál iba a ser el método de conservación, cuánto iba a durar, ¿sí? Si era un producto que iba a durar bastante en góndola o no. Hubo muchos intentos, incluso de coloración, que sean colorantes naturales, como por ejemplo la remolacha, ¿sí? Hubo también intentos de colocarlos justamente en esto de rociarlos en ácido ascórbico o en ácido cítrico, ¿sí? O en la combinación de ambos. Eso se va jugando también para que no quede reminiscencia en el gusto, no le cambie. El tema de reemplazar el azúcar por otro, ¿sí? Hubo muchos productos, muchos intentos, digamos, y ha sido un proyecto muy, muy interesante. Y actualmente en uno de los, si en algún momento por allí quieren mirarlo, de Educar, hay uno que es de, ¿cómo era? Ceci, perdón, el que nosotros siempre le hacemos mirar. ¿Cómo se llama esa serie? ¿El de Oreja, ese vos? No, el de los que tenían que presentar los alimentos. No recuerdo. Del canal. Pero Encuentro. de todas maneras, lo que yo le quería comentar era que ese desarrollo de las gummy que vos le estás comentando, de las gummy. La fórmula que quedó, digamos, sí tenía un alto contenido de azúcar y de miel y demás, o sea que es bastante calórico. Miel reemplazó, sí. Y mi proyecto de tesis doctorado es incorporar fibra dietaria y cambiar ese azúcar, esa sacarosa, digamos, por un edulcorante más natural. Más natural. Así que eso todavía está en análisis, digamos, claro. Claro. Y el tema de la actividad de agua también estaba relacionado con el tiempo de secado. En ese momento se estaba formulando y desarrollando el producto y estaba íntimamente relacionado con los tiempos y temperaturas de secado. Entonces se probaron diferentes opciones y una vez que se llegó a un óptimo, se tenía que evaluar esa actividad de agua hasta la cual nosotros queríamos llegar para que sea microbiológicamente
viable, digamos. Viable. Sí, además obviamente que se le incorporó antimicrobianos como el sorbato de potasio, ácido ascórbico y demás. Claro, se van haciendo diferentes pruebas, exactamente, de porcentajes. Ya me voy a acordar el programa que siempre miramos está en Educar, digamos. Una competencia que se hace en muchas categorías, una es de alimentos, y presenta a cada universidad porque hay un premio mayor, digamos. Pero no me acuerdo el nombre. Siempre le hacemos mirar. Y tienen 3 minutos nomás para... me entró yerba en tienen 3 minutos nomás para exponer, para defender, y bueno, y hay un panel, digamos, de auditores, de profesionales que se dedican, y le van preguntando cómo ha sido, les cuente, digamos, cómo ha sido el desarrollo. Es muy lindo, muy interesante, muchas de las propuestas que hay ahí. A veces cuando hay tiempo, digamos, siempre le invitamos a los alumnos que miren, porque en esos programas se han desarrollado, bueno, uno de las gummies se ha desarrollado, la harina de grillo, por ejemplo, está allí, todo lo que tenga que ver con algas también, trabajaron mucho allí. Después, pastas para celíacos, ¿sí? Un montón, muchísimo, y son todos de universidades, son todos, algunos son profesionales y otros son estudiantes de carreras, obviamente, de ingeniería, química de los alimentos y así. Pero hay varias ramas, digamos. Es muy, muy interesante que lo puedan mirar. Bien, eso en cuanto a lo que es agua, ¿sí? Que la tarea que tienen allí ustedes, aparte de leer todo, ¿no es cierto?, realizar cuadro sinóptico era en este caso, ¿no? Sí, profe. Cuadro sinóptico. Cuadro sinóptico. Esa es la actividad que ustedes lo van a subir, ¿sí? Es el cuadro sinóptico, ¿está? Tengan en cuenta cómo se realiza un cuadro sinóptico. Porque yo di diferentes actividades. Una era un mapa conceptual, donde si ustedes miraron las rúbricas, ¿qué pasó con la rúbrica? Ahora me acordé, porque hubo varios chicos que me preguntaron, profe, no tenga en cuenta mi calificación porque hice mal. La rúbrica que yo les había dado, ustedes tienen allí los diferentes ítems, digamos, que se evalúa al otro, ¿sí? Ustedes tenían, si bien estaba toda la lista de chicos, está toda la lista porque ustedes se tienen que encontrar y encontrar a su compañero que fue el que habló en ese momento, y a eso es evaluarlo. Y está toda la lista porque no puedo, digamos, no mandar a alguno y otros sí. Entonces, por eso va toda la lista, pero solamente se evalúa en este caso a los que habían expuesto. Y los que habían expuesto se autoevalúan, ¿sí? Esa era la consigna de las rúbricas. Así que bueno, eso cuando ustedes si ya me dan el ok, si ya está todo, yo eso tengo que levantarla y ya estaría disponible la evaluación de los alumnos que dieron ese día. ¿Todos pudieron realizarla? Yo no lo había entendido, profe, y por las dudas no la hice. Ah, ¿viste? Menos mal. Esa es una que me había quedado en el tintero, ¿sí? Hay que hacer uno por uno, tipo, varias veces entrar. No, sí, vos tenés que entrar. O sea, por ejemplo, a ver, en la clase, espera, que busco los chicos. Por ejemplo, María Ángeles, ¿no es cierto?, buscan a Malvicini, ¿sí? La califican, ¿no es cierto? Vos, por ejemplo, Leopoldo entra, ¿no es cierto?, con el link que yo les di, busca a Malvicini y la califica. Sale y dice enviar otra respuesta, y ahí vuelven a entrar otra vez, le tienen que hacer a Segovia. Salen otra vez, envían esa, vuelven, entran a Warner Carla, salen, entran a Centurión Joana. Y ahí recién completan un grupo, por ejemplo. Ustedes tienen que calificar, cada uno de ustedes tienen que calificar a 2, 4, 6, 8. 11 creo que eran, profe. Sí, 11, 8, sí, 10, 11 alumnos. Ajá. Una vez que tildamos cada uno de los ítems,
Al Sí. final, en la parte de comentarios, ¿hay que ponerle una nota o podemos poner comentarios nomás? No, el comentario, no, la nota después sale solo cuando yo hago la edición de la rúbrica. Ahí en comentarios lo que va es si ustedes le quieren decir algo. Ah, bien, está Si bien. les quedó algo, qué sé yo, excelente tu exposición, qué sé yo. Nada de cosas malas, todo constructivo. Claro, sí, sí. Todo constructivo, ¿sí? Muy buena la herramienta que utilizaste, muy buena, o se vio muy bien tu herramienta que utilizaste. No sé, un montón, les digo unas cosas, pero un montón pueden poner. O no, directamente sin comentarios, porque ese no está obligatorio. Todo lo demás está obligatorio, ese no está obligatorio. ¿Estamos? Así que ahora sí, traten de completar todo, entonces después yo ya hago y les mando les mando a los chicos que han expuesto para que tengan su nota de coevaluación, porque son los que ustedes le evalúan, ¿sí? Bien, ¿estamos hasta ahí? Sí, profe. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. ahora vemos entonces el tema de las etiquetas. Como les decía yo, y ahí entramos en esta segunda parte que es las alteraciones de los alimentos. Recuerden que la vez pasada les decía, bueno, todos hablamos de química de los alimentos, pero nadie había definido alimentos hasta ese momento, ¿sí? Y ahí empezamos a ver todo lo que era justamente el tema de alimentos. Y yo les decía que lo importante cuando vamos a empezar a hablar de alimentos es empezar a saber y empezar a leer las etiquetas. Lo importante que es saber leer una etiqueta, leer un alimento. Si realmente lo que yo estoy comprando realmente es lo que yo quiero comprar o si cubre o no mi necesidad a la cual fui justamente a buscarlo, ¿sí? Entonces vamos a presentar ahí. Vamos a ver. Enanos. Silencio. Bien. Hay a manera solamente de colocar justamente, habían puesto etiquetas bajo la lupa, ¿sí? Para ver qué es lo que justamente salía. Y dentro de lo que es en la introducción, justamente dice a qué se define como etiqueta, o sea, qué es lo que realmente nosotros tenemos que encontrar en una etiqueta, que es lo que le había puesto yo en la clase anterior. Obviamente que es una pieza de papel, como dice ahí, cartón u otro material semejante, o sea, no tiene por qué ser absolutamente solamente una sola categoría, generalmente rectangular, que se coloca en un objeto o una mercancía para identificarlo, valorarlo, clasificarlo, etc. ¿Sí? Identificarlo, clasificarlo, valorarlo. Eso es en cuanto a lo que es en sí una etiqueta. En general, ustedes en las etiquetas van a encontrar mucha información. Hay algunas que son de interés y hay otras que no son de interés, pero mayormente una etiqueta en general ha sido diseñada, por decirlo así. Incluso los colores han sido tenidos en cuenta, las letras, el tamaño de las letras también, qué es lo que yo quiero ver, las fotos que ponen, todo ha sido directamente como para, en algún momento, digamos, que cuando el que está yendo a comprar, el que está en la góndola, tenga un cierto atractivo, ¿sí? Y ahí es donde por ahí van a encontrar ustedes que no siempre las etiquetas cumplen con lo que en realidad dice nuestro Código Alimentario Argentino, que hay una reglamentación específicamente de etiqueta. Entonces vienen así por ahí muchas de las preguntas que ya nos hemos hecho incluso ustedes habrán dicho, ¿cuántas veces encontraron en la heladera? Bueno, esto venció ayer, ¿lo como igual? ¿No lo como igual? ¿Qué hacen ustedes? ¿Lo comen igual? Sí, venció ayer, profe, sí. Se mira si sí, profe. No es que tiene un tiempo más después. No es que hay un tiempo más después de que venció. Yo he comido hasta un mes después, imagínense.
Hasta un mes después. Sí, en general las fechas de vencimiento, o sea, obviamente eso es una orden, que hay que poner la fecha de vencimiento, y dice, o fecha de vencimiento, o validez hasta, o consumir preferentemente antes de, ¿sí? Todo palabras que son, ojo, siempre las palabras hay que tenerlas en cuenta porque no es que la ponen al azar, ¿sí? Entonces, ustedes van a encontrar diferentes maneras de decir válido hasta, validez, ya le digo, consumir preferentemente antes de, todo eso van a encontrar. En general está dado bajo un mínimo, ¿sí? Un mínimo. O sea, cuando uno estudia, esto aquí seguramente es así, me va a ayudar también, cuando uno estudia cuánto va a ser la duración que tiene en góndola, en anaquel, generalmente pueden encontrar en algunas biografías españolas, tiene todo un estudio, por supuesto, lleva muchísimo tiempo. Y cuando estudian y sacan más o menos, hay un mínimo y hay un máximo. El que se coloca es el mínimo. Y generalmente se deja justamente ese máximo para que la gente lo pueda consumir o no, ¿sí? Eso ya es a voluntad del cliente. Pero el que lo va y lo compra, ¿sí? En general, bueno, mira la fecha de vencimiento, más o menos programa si lo voy a consumir antes o no, pero si se pasa, en general está en buenas condiciones. Porque si es un producto que vos lo conservaste bien, va a seguir conservándose bien. Porque cuando se hace esa fecha, se lo somete a lo peor que le puede pasar al producto, ¿sí? Por eso también van a encontrar productos que, aún teniendo fecha de vencimiento que están al día, o sea, están dentro de la fecha de vencimiento, ya están vencidos o están deteriorados. Latas que son infladas, latas que o están como chupadas, o en el caso de los yogures, muy probablemente tienen esa pancita, ¿sí? Por ejemplo, entonces han sido deteriorados. Entonces, en alguna parte digamos, de la logística falló, ¿sí? En el caso del yogur, por ejemplo. Muchas veces el que consume leche fresca, por ejemplo, la leche sachet, ¿sí? La leche fresca, muchas veces esa leche vino deteriorada, aún con fecha buena de vencimiento. ¿Por qué? Porque muy probablemente el camino, la logística que hizo no fue buena, la conservación, la cadena de frío que necesita no fue buena. En algún momento se cortó y obviamente, como en el caso de la leche estoy hablando, en el caso del yogur lo mismo, tiene una alta carga microbiana, eso aceleró mucho más, ¿sí? Entonces, no cumplió con ese mínimo que está dentro, entonces se lo retira, ¿sí? Pero sí, se puede consumir perfectamente, no hay inconveniente porque siempre se pone un mínimo, ¿sí? Un mínimo bajo condiciones extremas, o sea, lo que no puede pasar y pasa, digamos, ¿sí? También hoy muy de moda el tema de colocar el valor nutricional, antes no estaba, digamos, después se puso que sí, que tiene que tener una tabla nutricional, y empezaron a ver el tema de las grasas totales, antes solamente era grasas totales, después se tuvo que desmembrar, por decirlo así, y poner grasas insaturadas, monoinsaturadas, y la gente, en el común de la gente, solamente considera la buena o la mala, ¿sí? O el colesterol. Entonces, a veces en la etiqueta, al inicio, digamos, en la foto, dice, por ejemplo, no posee colesterol, o no tiene colesterol, o reducido en colesterol, porque colesterol es digamos, la palabra que más uno conoce, ¿sí? Y, sin embargo, cuando uno lee atrás en la información nutricional, aquellas personas que sí conocen y puede ser que tenga trazas trans, digamos, que son las malas, puede ser que tenga poliinsaturada, puede ser que tenga monoinsaturado, digamos, eso va a depender de quien pueda saber leer las etiquetas, aún con lo que dice reducido o reducido en sodio cuando dice. Saber leer la etiqueta implica que aún la leyenda que lo ponen, ¿sí? Saber leer si hay algo escondido, ¿sí? Escondido en la información nutricional, que ahí sí no debería mentirse. Entonces, hay mucho en cuanto a etiqueta. Y
obviamente muchas falsificaciones y adulteraciones que hay en eso, digamos, esa falsa expectativa que uno crea. Entonces, generalmente cuando ustedes me decían a qué ustedes denominaban alimento, bueno, sí, la Real Academia Española también define alimento, pero también el código a nosotros nos define qué es un alimento, ¿sí? Y en el código alimentario, que es para la que nosotros sí nos basamos, digamos, dice, un alimento es toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaboradas que, ingeridas por el hombre, aporten a su organismo la energía y los nutrientes necesarios para el desarrollo de sus procesos biológicos. Pero también, acuérdense que ustedes también dijeron la otra vez, alimento, sustancia que se ingiere por hábito o costumbre, tengan o no valor nutritivo. Y eso es importante tener en cuenta, porque también es considerado un alimento. Y eso ya lo hablamos en la clase anterior, ¿sí? Y eso está en el código, ¿sí? Lo define también. Entonces, como yo les decía a ustedes, y esto es a mí me gusta mucho, hay una de las bibliografías que tengo, siempre pone la parte social también, y hay un libro, justamente está de Patricia Aguirre, Ricos, Flacos, Gordos, Pobres, en donde, bueno, en realidad esta persona es trata, es antropocéntrica, ¿sí? Al hombre, estudia al hombre, el comportamiento del hombre, ¿sí? Entonces, la alimentación en crisis, fíjense, es 2010, es nuevo, digamos, dentro de toda una bibliografía nueva, y justamente comenta que el hecho de comer, ¿sí? No depende de la química de la sustancia, o sea, lo que tiene, lo que si me gusta o no me gusta, ni el metabolismo del sujeto, sino que simplemente es un acto social, o sea, nosotros comemos por un acto social, pura y exclusivamente, y todo depende de nuestra costumbre. Por eso les decía en la clase anterior también, nosotros somos muy de la costumbre de tomar mate, y con el tomar mate viene acarreado generalmente siempre una picadita, un bizcocho, una galletita, una factura, o sea, siempre es más bien social, ¿sí? Es un comportamiento que nosotros tenemos. Y es muy interesante la postura, ni más que nada de ricos flacos y gordos pobres por toda esta, y que hasta ahora se sigue notando, digamos, que es las altas deficiencias que hay en la gente, digamos, que está bajo la línea de pobreza, y cómo son gordos, y que esos son considerados saludables. En el campo, yo que tengo oportunidad de ir porque mi papá es del campo, para ellos el gordo, el que es cachetón, todo rozagante, está sano. Y en realidad, muy probablemente tenga muchas deficiencias nutricionales, ese gordo, pero más que nada nutricionales, ¿sí? Y bueno, y es para pensarlo, por eso me gusta mucho esa bibliografía, porque te da esas ideas, digamos. Y también define a lo que es un alimento envasado, o sea, aquello que yo lo incorporo, bueno, pero generalmente yo lo consumo, generalmente viene en un envase listo, ¿no es cierto?, para el consumidor. Y también allí habla de, ahí le pongo otro libro también, que en este caso es La cocina del futuro. Dice, todo alimento que está contenido en un envase listo para ofrecer al consumidor, ¿no es cierto? Y que todo lo que es la industria de los envases. Fíjense de tan importante que es la industria de los envases, Cecilia lo decía la otra vez, que ellos están estudiando, y que también es ardua la tarea de estudiar el envase, que está la ingeniería de envases, y hay posgrados dedicados solo y exclusivamente a envases. Y más en este momento que cambia absolutamente, tiene una dinámica tan rápida, el tema de los envases. Y obviamente, bueno, están los que son amigables con el medio ambiente, que es la tendencia, digamos, y aquellos que siguen los métodos más tradicionales, el vidrio, por ejemplo, ¿sí? Hay gente que la coca prefieren la de vidrio.
Yo me paro por ahí para que ustedes, si quieren opinar, es libre, ¿eh? No, a mí no, de paso yo tomo un mate, de paso. Y decía en ese caso de la cocina del futuro, sí, que el objetivo que debe tener, digamos, de poder permitir, digamos, un envase es que, primero, que sea óptimo para el producto, sobre todo. O sea, lo que tiene que justamente proteger es a mi producto, que es como el hijo que van a nacer, digamos. Que sea intuitivo, o sea, que la persona que está en la góndola mirando, si va a comprar una mermelada, y no va a tener la imagen de, qué sé yo, no sé, una vaca, o que tenga por lo menos una fruta, o por lo menos algo parecido que me haga idea que lo que voy a comprar es una mermelada, ¿sí? Intuitivo, que no necesite mayores explicaciones, decía él, y que pueda comunicar bien los valores de la marca con una imagen gráfica. Es una gran herramienta de comunicación, dice allí, en cuanto a la etiqueta. La etiqueta habla por sí sola, ¿sí? Por eso es un desafío muy, muy importante el diseño de una buena etiqueta. El diseño de una buena etiqueta. Fíjense que nosotros tenemos muchísimas etiquetas, ¿sí? Bueno, yo hay algunas puse esto, natural 100%, cómo en las diferentes buscan imágenes, los colores, en algunos tienen, hay toda una estadística que también observé en cuanto a envases, cuántos usan, por ejemplo, una mascota, por ejemplo, la de los cereales usan una mascota, los postrecitos de los chicos también usan generalmente una mascota, el danonino, por ejemplo, cuántos de ellos utilizan mascotas o algo que lo identifiquen y que ya sea. Todo tiene que ver con todo. Imagínense que diseñar una etiqueta ha sido pensado, ideado, y hay gente que tiene ese laburo, digamos, ese gran laburo. Entonces, generalmente, ¿sí? También nos encontramos, y acá es donde justamente es la actividad de hoy, es que nosotros en las etiquetas nos encontramos con muchos factores, con muchas cuestiones, con muchos planteos que nosotros debemos empezar a hacernos, porque nosotros ahora sí tenemos las herramientas para poder hacerlo, para poder criticar, para poder observar. Porque obviamente no todos podemos darnos cuenta, ¿sí? Pero nosotros que sí podemos y que ahora tenemos herramientas, tenemos que prestar atención y empezar a educar a que nosotros podamos, ¿sí? Empezar a educar en esto de saber leer las etiquetas. Entonces vamos a encontrarnos en la góndola con alimentos que son falsificados, con alimentos que son contaminados, con alimentos que son alterados o con alimentos que son adulterados. Y hay muchos más, Entonces, ¿qué es lo que define el Código Alimentario como genuino? ¿Sí? El Código Alimentario tiene una regla que, digamos, lo que es genuino o lo que es falsificado. Y dice que el alimento que contiene sustancia autorizada y se expende bajo la denominación y los rotulados legales sin indicaciones, signos o dibujos que puedan engañar respecto a su origen, naturaleza o calidad, es un alimento genuino. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo va a ser genuino para nosotros? Cuando nosotros vamos al código, bueno, voy a comprar una mayonesa, le habrán sacado fotos de mayonesa o aceite, lo que sea, ¿no es cierto? Ven y dicen, bueno, aceite extra virgen de tal, ya sea de oliva, por ejemplo. Entonces voy, miro, me voy al código alimentario, miro, veo si el artículo tal dice, tiene que expresarse así, el extra virgen se hace de esta manera, todo, conocer. Entonces, ¿es un alimento genuino o no? ¿Sí? Otra cosa interesante, tiene que estar de acuerdo a las sustancias que están autorizadas. ¿Dónde van a estar esa declaración de sustancia autorizada? En el Código Alimentario. Es como la Biblia para nosotros, ¿sí? Sin indicaciones, signos o dibujos que pueden engañar. Esto lo cometen todos.
Todos. Para ahí cometen todos. Muchos de los indicaciones, signos y dibujos no deberían estar. ¿Sí? En un jugo considerado natural, que después yo leo y solamente dice que tiene el 3% de ese jugo, de ese zumo de fruta, y a veces ya está zumo de fruta, con el mejor de los casos un concentrado, y me pone una naranja en el envase, me está dando una idea falsa. Y yo tengo que saber eso. ¿Sí? Tengo que saber distinguir que me están engañando respecto a su origen, naturaleza o calidad. En ese caso me engañan. El origen, y bueno, puede ser que no, porque tiene un porcentaje de jugo. Naturaleza sí, porque no es 100% natural. Y calidad seguro. No podemos comparar lo que es fresco, un jugo natural, fresco, ¿sí? Como lo que hacemos cuando queremos tomar algo, lo exprimimos y ya lo tomamos, a un jugo que está envasado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjense ahí tengo unas imágenes. Leche entera, larga vida, dice. No, leche, larga vida entera, 3%. Y fíjense la de al lado, que es el dorso del envase. ¿Qué leen? Así aprovecho y tomo un mate. ¿Qué leen ustedes? Dice alimento lácteo con leche. Con leche. Con leche. En un momento dice leche larga vida, entera, dice el porcentaje de grasa, 3%, el contenido, centímetros cúbicos, todo que hay ahí. Me voy atrás, alimento lácteo con leche. Pero eso no iría en contra del código. Claro, profe, no puede decir leche adelante si no es leche. ¿Y la imagen? Entonces, y menos mal, esto es un producto que ha sido sacado del mercado. Han denunciado y sacaron en AINMAT, ese les dejo, digamos, hay una sección, digamos, que día a día está publicado ahí la cantidad de mercadería, o sea, de productos, de alimentos. Ahí entra alimentos y también de farmacia, que se sacan de góndola por falsificación, por adulteración, porque o no tienen RNP o son inexistentes, ¿sí? Un montón. O sea, profe, pregunto, ¿Sí? el de la izquierda era como estaba antes, se lo denunció y se lo tuvo que cambiar a lo que aparece a la derecha. No, es el mismo envase. Es la parte de adelante y la parte de atrás. La parte de atrás. Claro, qué raro, Sí. no, me pareció raro que diga las medidas en adelante y atrás. No. Atrás está también esto y seguramente en la parte de los laterales estará puesto la información nutricional y lo que dice el RNP, digamos, todo lo otro que le está faltando, digamos, allí. Este también, Profe, una fíjense, consulta. sí. En el caso de que, por ejemplo, el ANMAT lo saque, digamos, ¿pueden Sí. mejorar su envase y después volver a...? Sí, por supuesto, previa multa. Ah, ok. Gracias. Se multa, pero podés volver. Y en el caso que ni siquiera diga atrás alimento lácteo con leche, porque si ya mentieron, ¿por qué no le meten la mentira entera? ¿O es una multa más grande? Y sí, porque en el camino alguien se puede morir. Y si se muere ahí sí estás mal.
Exactamente, por lo menos atrás declaran que es un alimento lácteo, ¿sí? Que no, o sea, ya eso ya tiene otra configuración dentro del código, no es que no esté, tiene otra configuración, pero ya no puedo poner leche. Ahí donde se secuestra, digamos, lo mismo en la última que puse ahora, que es de alimento lácteo a base de leche. Vieron que si uno va y compra medio rápido, o sea, vos te quedas con leche nomás. La gente generalmente anda tan apurada como tipo yo, digamos, que me mando nomás rápido. Lo único, por ahí no me pueden agarrar a mí porque si bien soy muy apurada, pero siempre compro una misma marca. No agarro otras marcas. Pero cuando uno anda, digamos, por ahí, o le interesa mal precio, ojo, le interesa mal precio, que es lo que sucede actualmente, entonces generalmente, bueno, ponen de oferta leche a, vamos, no sé, creo que está a 65 ahora el litro de la larga vida, vamos a suponer que sale 25 esto. Y hay gente que va y lo compra, porque está de oferta, le conviene el precio, y bueno, está todo ok. Ahora, es un alimento, ojo ahí, porque es un alimento, acá declara, por ejemplo, en este caso, en la que yo les presenté ahora, dice alimento lácteo, base de leche entera y concentrado lácteo. Acá declara todo. Ahora, el tema está en que es un alimento que está en buen estado. Es inocuo, no pasa nada. Diferente es para aquellas personas, por ejemplo, algunas inmunodepresiva, digamos que tienen una enfermedad crónica y que puede ser que alguno de estos concentrados, agregados, le haga mal y que se le declare una alergia. Que esa es otra cuestión, digamos, ¿sí? Es otra cuestión. Pero en sí, la persona, ¿por qué les digo que me preguntaron ahí? Ahora, ¿puedo yo reformularlo, etiquetarle vuelta, mandarlo a hacer? Perfecto, no hay inconveniente. Hay una multa nomás para pagar. Y lo que tiene justamente acá es que la gente se olvida muy rápido. No sufren demasiada, las industrias no sufren demasiado el secuestrar mercadería, ¿sí? Que se ha denunciado. Porque ¿quién mira en el IMAT lo que sale? Si no ha sido por ahí muy fuertemente en el noticiero, si no sale, pasa totalmente desapercibido. Y yo les digo, día a día hay mercadería que se secuestra, que se saca de góndola. Ya les digo, porque está mal codificado, o sea, no está dentro del código alimentario, no tienen el RNP o el RN está ya inexistente. Un montón de situaciones, ¿sí? Lo que ya sale en la televisión es ya porque alguien murió, digamos, alguien muy poco sale en la tele. Y lo que nosotros no tenemos es justamente memoria. Entonces, no hay problema porque van a seguir. Ahí está un poquito más grande nomás, bebida a base de yogur, parcialmente descremado. Una pregunta, por ejemplo, en las leches también en las que venían en cajita, antes mostraban en la parte de abajo cuántas veces se la volvía a hacer. Y eso después sacaron. ¿Y cómo controlan, o cómo está permitido que, por ejemplo, 5 veces se la vuelva a hacer y que siga saliendo al mercado? Porque eso ni siquiera debe ser leche en algún intento, digamos. Claro, en algún intento. Bueno, esa información, vos sabés que habían puesto ahí, yo tengo entendido que no correspondía a cuántas veces ha sido procesada esa leche. Que ese número no tenía correlación a la cantidad de veces que ha sido procesada la leche. Yo pregunto porque sé que hubo una época en donde toda la gente miraba ese lado y que si decía 3 veces o 4 o 5 era de las veces que puso fea y la volvió a hacer, digamos. Sí. Esa era la información que también había surgido. Es más, salió en la televisión eso. Y eso por eso te digo, eso es lo que había salido y quedó en el subconsciente de la gente.
Entonces después vos te ibas y mirabas ese numerito, como vos decís. Pero en ningún momento, ninguna industria afirmó que ese número corresponde a esa cantidad de veces. No es un dato eso, no es un dato que la empresa daba, ni tampoco, no debería, obviamente. En realidad la leche del agua, es porque hay mucha agua. En realidad la leche, la que no es consumida, o sea, la que ya, por ejemplo, vieron que la estrategia del supermercado, cuando está próximo al vencimiento, larga la oferta. ¿Sí? Si aún así vos te quedás con leche vencida, eso se supone que es descartada, no vuelta otra vez a la paila para que vuelva a hacer leche otra vez. No, sí, claro. ¿Está? Entonces, en realidad, esa información es algo que quedó, digamos que quedó, pero no es cierta. No es cierta porque no se pudo corroborar. ¿Sí? Que ese número sea la cantidad de veces que procesaban la leche. Habían dicho, después yo escuché otro comentario más, que es el envase, digamos, que si tenía 3 capas, 4 capas. Nada que ver. Nada que ver una cosa con la otra. Ajá. Nada que ver, exactamente. Y en todas ellas, fíjense, todas estas etiquetas que yo les mostré, justamente declaran, son todos alimentos, ¿eh? Son todos alimentos, son considerados alimentos, sí. ¿Son genuinos? Y vamos a ver. Tendría que verlo si en el código. Esto que dice a base, o sea, bebida a base de yogur, descremado, y tiene esos conservantes que declara ahí, son los declarados, son los aptos, digamos, para ponerlo y está declarado en el código alimentario, es un alimento genuino. ¿Está? Hasta ahí estamos todos en regla, ¿sí? Otro problema. Los no de las etiquetas. ¿Qué es lo que no se puede poner en la etiqueta? Y esto está en el código. No se debe emplear símbolos, ni ilustraciones, ni palabras o denominaciones que puedan inducir al consumidor a engaño o confusión en aspecto del producto, como la cantidad, la forma, el uso, la duración o la procedencia. ¿Sí? Entonces, ¿se puede poner, profe, entonces, entre comillas, avena? ¿Avena? Sí, pero ¿por qué las comillas? A eso me refiero. Porque tiende a decir, yo leo las comillas y digo, no está hecho de avena. Exactamente. Porque en general, sí, pueden poner avena, pero generalmente ponen un asterisco y ese asterisco está bien chiquitito la letra abajo. Y dice a base de, o gusto a, una cosa así. Pero no. Acá donde dice emplear símbolos, por ejemplo, ¿vieron que ahí le puse la del corazón? Porque el corazón está en todos lados. ¿Qué hace bien al corazón? Y no está demostrado. Está bien. El omega 3 favorece. Y eso sí, hay estudios científicos que avalan muchos años. Cuando lean siempre les recomiendo esto, siempre lean papers que sean, digamos, de revistas reconocidas, que han pasado justamente por árbitros. Está demostrado, sí, que los omega 3, 6, 9 son muy buenos en muchos aspectos de la salud. Pero no significa que yo tenga que poner entonces un corazoncito ahí y que le va a hacer bien a mi corazón. Pero eso no es marketing más, profe, más que nada. Eso es marketing. Sí, por supuesto es marketing, pero no debería. Eso es lo que pasa. Porque puede inducir a engaño. Porque vos te podés pasar la vida misma tomando, en este caso, por ejemplo, esta leche de avena, ¿no es cierto? Pensando en que tu corazón va a estar sano y sin embargo
Muy probablemente no, porque depende de tu metabolismo. O muy probablemente sí, te ayuda. ¿Me explico? Pero eso es, por ejemplo, o sea, ¿eso está prohibido o es...? Exacto. Eso es no. 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 Es no rotundo. Así como lo puse ahí, no en negrita. Eso es uno. Falta más. No se debe atribuir en las etiquetas de un alimento efectos beneficiosos que no posee o que no puedan demostrarse. Vuelvo a lo mismo. ¿Sí? Que tenga propiedades terapéuticas, medicinales. No sé si ustedes se van a acordar, pero él, ¿cómo se llamaba este que se tomaba? ¿El Actimel? Acá, el Actimel. Ay, no me acuerdo. El Actimel es considerado un alimento en Estados Unidos. Acá no. Y el Actimel antes decía, reduce no sé qué, no sé, iba a vivir 100 años, como el Magic. Después se sacó eso. Porque en Argentina eso no se puede poner, porque si vos no demostraste después de tantos años que ese alimento va a reducir, hay algunos que decía reduce el cáncer, había alimentos que decía reduce el cáncer. Es tan importante como el estudio clínico de las vacunas, un alimento que vos digas que tiene tal o cual efecto, tiene que estar demostrado mediante ensayos clínicos y en una gran población, digamos, de muestras. No es que vos podés decir, es un alimento que va a hacer tal cosa y no está demostrado. Y eso es lo que pasó con el Actimel y bueno, suele pasar. Y había uno que era como Vitacol o algo parecido. No me acuerdo. Claro, para el colesterol también. Sí, ese. Que y tenía la forma de un corazoncito y todo. ¿Tiene? Sí, yo todavía creo que lo veo. Creo. La verdad es que como no consumo, no lo ando viendo. Pero el Actimel en un momento prácticamente ni estaba ya en góndola. Ya se lo había sacado, ahora apareció otra vez. Ahora creo que modificaron y lo que sí pusieron es que tiene beneficios, o sea, como que tiene incorporado probióticos. Claro. En ese caso sí están demostrados beneficios, claro, que tienen. Para aumentar la defensa. Claro, ahora mayormente la gente consume todo lo que es para levantar la defensa por esto del COVID. Entonces ahí aprovecharon varias etiquetas y cambiaron y beneficiaron. Pero esto de adelgazante es un montón, chicos, un montón de etiquetas que no cumplen y todavía están, porque se escapan todavía, dentro del montón se siguen escapando todavía y siguen con esas leyendas. Eso no se puede. Otro que no se debe indicar en forma destacada la presencia de un componente que sea propio de los productos de esa naturaleza. Por ejemplo, el famoso de Natura. No, justo no había conseguido no quedó, se ve que ninguna imagen de Natura, pero la etiqueta original decía sin colesterol. Ahora ya no, porque está prohibido eso poner. Está totalmente prohibido poner un aceite que diga libre de colesterol, porque no es, justamente es un componente propio de su naturaleza. Pero la gente se quedó con eso, que era la más, y Natura, no hay como Natura en muchas de las casas. Las abuelas, si pueden elegir, eligen Natura, digamos, ¿sí? Hasta le ven más clarita y todo. Sanadora es. Pero esa es una, por ejemplo. Y bueno, las mayonesas lo mismo, ¿sí? Que le sean propios puse acá imágenes de ella, pero esa es una que fue, pero fatal eso, el golpe que dieron, y después obviamente aunque lo sacaron ya quedó. Eso es algo que quedó, ahí sí la gente tiene memoria de eso. Bueno, acá tengo las salchichas, por ejemplo. Esto de la procedencia, chicos, la procedencia. ¿Se acuerdan ustedes de cómo se llamaba antes el queso azul? Antes se podía comer Roquefort. Exacto. ¿Pero no son diferentes, profe? No, para nada. Encima se inocula justamente con Roquefortis.
se dice Lactius, Roquefortis, algo así es. No, me parece que se descubrió allá y en una ciudad, Roquefort es una ciudad, y se le puso el nombre de quien estuvo allí, ¿no es cierto? Todo perfecto. Pero después, como se empezó a hacer en diferentes lados, no se podía llamar queso Roquefort, porque si bien vos lo haces y empleas el mismo procedimiento, igualmente nunca vas a llegar a un queso, digamos, de allá de Francia, digamos, en gusto, digamos, porque es muy difícil conseguir a veces las cepas, ¿sí? Porque ¿dónde está todo? Las cepas. Lo mismo para el jamón ibérico. Ahora ya es un producto cultural. Cultural, y bueno, las salchichas de Viena, simplemente. La salchicha, antes decía salchichas de Viena. Y yo les puedo asegurar, porque ni yo me di cuenta hasta que lo leí, y eso me hago cargo, porque a mí no me interesa saberlo todo. Yo ya les dije desde un principio, yo estoy a la par de ustedes. Las salchichas desde el 2000, no sé si desde el 2013, no recuerdo bien, pero se tuvo que dejar de sacar, eso se tuvo que modificar, y ya no se dice salchicha de Viena, ¿sí? Porque si no, hace referencia geográficamente, y en realidad no es de Viena, no viene de Viena, se fabrica acá con los elementos y materias primas de acá, que tiene un procesado igual o parecido como se fabrica allá. Es como el estilo, así como las cervezas, digamos, estilo lager, estilo, claro. Exactamente. El champán ahora también está viendo ese cambio. Exactamente. Entonces se pone, por ejemplo, la imagen del centro es más gráfica, dice salchicha tipo Viena, bueno, después sin piel, todo lo que sigue, digamos, pero ya no se puede poner de, fíjense, una palabrita, de prohibido, ¿sí? Lo mismo queso azul, ya no se pone más queso Roquefort, queso azul, ¿sí? Eso, por ejemplo, en lo que es las denominaciones geográficas, también ha sido, o sea, está dentro del código unas delimitaciones, ¿sí? Entonces, yo acá tenía, digamos, de referencia, acuérdense que yo les había dado el Código Alimentario Argentino a ustedes, y a nosotros no nos va a alcanzar el tiempo ahora para poder hacer, y yo les decía, la idea es que ustedes realicen de las etiquetas, pero sí le puedo dar justamente como actividad. A mí me gustaría que ustedes ahora, que ya tienen este panorama, que ya conocen lo que es el agua, la actividad de agua, cómo se clasifica el alimento, e incluso saben que hay, de acuerdo al rango de actividad de agua, puede ser atacado de diferentes tipos de alteraciones. Quiero que ahora vayan y ahora lean lo que es alteraciones, empiecen a ver lo que son las alteraciones de los alimentos, ¿sí? Cuando ocurre una reacción de Maillard, o sea, cuando ocurre una reacción enzimática y cuando ocurre una reacción no enzimática, en qué alimentos, qué consecuencias y qué le puedo hacer yo para evitar o reducir, ¿sí? Lo mismo para alteraciones de oxidación lipídica y lo mismo para lo que es la pérdida de vitamina C, ¿sí? Quiero que lean, que busquen, y cuando vean el tema de grasas y aceites, aquellos que si están recorriendo orgánica o que han recorrido hace poquito orgánica, lo van a recordar mejor, todo lo que es ácidos grasos, ¿no es cierto?, aceite, cuándo se dice grasa, cuándo se dice aceite, y justamente lo que a mí me gustaría más es que se centren en cuanto a lo que es las frituras de los alimentos. Hay muchos estudios de ellos, cómo justamente se puede tratar o qué consecuencias tiene de reutilizar y reutilizar. ¿Cuántas veces yo puedo reutilizar justamente esa fritura? A mí eso me gustaría, ¿no es cierto?, que ustedes vean. Y de las etiquetas, ¿sí? No sé si ustedes quieren que yo les seleccione
o ustedes nomás quieren seleccionar, y en equipo, como venían trabajando, de las etiquetas que tienen, tomen un grupo nomás, porque si no es muy difícil. En grupo, ¿qué les digo? Por ejemplo, bueno, yo voy a ser de las hamburguesas. Entonces, si van a elegir hamburguesas, elijan las etiquetas de las hamburguesas. Y estudien varias etiquetas de hamburguesas, o sea, no se queden solamente con patty o con no sé qué otras marcas hay, ¿sí? Varias marcas elijan y miren las diferencias que hay entre cada una de ellas. Vayan al código alimentario, lo buscan, por ejemplo, si van a tratar carnes, tienen que ir a la sección de carnes, ¿sí? Al link que es de carnes, ahí tienen que ir al artículo donde va a definir, se define hamburguesa, al producto, todo le va a decir qué tiene que contener, cómo tiene que estar, cómo se tiene que presentar, todo está en el código. Empiezan a usar el código, es mi idea, ¿sí? Y empiezan a familiarizarse con el código. Lo identifican y a mí me gustaría que ustedes hagan a manera de conclusión justamente, es que ese alimento, a mí me gustaría saber si ha sido, primero si es genuino o no, que ahora ya lo saben, está en el código. Si es un alimento alterado, ¿cuándo va a ser un alimento alterado? Cuando el que por causas naturales o de índole física, química y o biológica o derivadas del tratamiento que se le haga, ¿no es cierto?, ha sido inadecuado o deficiente. Aislado o combinadas, obviamente esos tratamientos, sufrido deterioro en sus características organolépticas, ¿sí? En su composición intrínseca o en su valor nutritivo. Eso es alterado. En general ustedes no van a tener este tipo de alimentos dentro de sus etiquetas, porque ustedes van a hacer análisis de alimentos en góndola, y un alimento alterado acá sería el que yo le dije hoy, por ejemplo, el yogur cuando está con esa pancita, digamos, ¿sí? Está inflado, o una lata que está también inflada. Eso es un alimento alterado. En algún momento, ¿sí?, se vio modificado el tratamiento que le haya aplicado, no conservé la cadena de frío y bueno, se deterioró, se alteró. ¿Está? Y ahí obviamente pierde su valor. Este en general no van a encontrar. Contaminado puede ser. Puede ser que encuentren. Allí, los alimentos contaminados, dice, agentes vivos, bueno, virus, microorganismo, parásito, sustancia química, en su composición normal, sean o no repulsivas o tóxicas. Componentes naturales tóxicos en concentración mayor a las permitidas por exigencia reglamentaria, eso puede pasar. Que encuentren. Si ustedes encuentran en la declaración atrás donde dice ingredientes, encuentran, generalmente nos declaran qué cantidad de conservante usan o qué cantidad de antioxidante usan. Entonces, es muy difícil que nosotros sepamos si es un alimento contaminado o no. Recién sabemos que es contaminado cuando se le hace una prueba físico-química, ¿sí? Cuando va justamente al laboratorio. Adulterado sí me van a poder decir, ¿sí? Fíjense que ahí dice, en forma parcial o total de sus elementos útiles, característicos, reemplazándonos por otros inertes o extraños que han sido adicionados, no autorizados o sometidos a tratamiento de cualquier naturaleza para disimular u ocultar alteraciones. Ahí mucho van a encontrar, mucho van a encontrar adulterados. Uno de ellos, el más clásico, es la miel. Ese es un clásico. La miel van a encontrar que está adulterada, ¿sí? Adulterada con quero, con jalea, con jaf, ¿sí? Para que justamente no cristalice. Y lo que más uno debería buscar es esa miel cristalizada. Falsificado van a encontrar. Dice el que tenga la apariencia o caracteres generales de un producto legítimo, protegido o no por su marca, y se denomine como este sin serlo, y que no proceda de su verdadero fabricante o zona de producción. Falsificado van a encontrar. Inocuo, que ni uno causa daño, salvo que, bueno, ya les digo, se declare por ahí algo que
Una persona lo comió y no estaba declarado en la etiqueta y era alérgica y bueno, tuvo un episodio, digamos. Pero en general no sucede. Y acá sí, el que va a agarrar leche o quesos, toda la línea de lácteos, acá tienen para hacer dulce. Fortificado, enriquecido, funcional. Son 3 palabritas, ¿sí? En dónde están las diferencias, ¿sí? ¿Cuándo son fortificados? ¿Cuándo son enriquecidos? ¿Cuándo son funcionales? ¿Sí? Ahí van a tener muy pequeña la línea, pero hay diferencias. Y bueno, en enriquecidos también encuentran ustedes enriquecida la sal, enriquecida encuentran la harina común, enriquecida, ¿sí? Fortificada encuentran la leche, encuentran también generalmente, la harina también dice fortificada. La harina también creo que dice, en la leyenda dice fortificada, si es que mal no recuerdo. Sí, la harina también, Dani, dice fortificada y enriquecida. Sí, exactamente. Sí, si mal, por eso decía, si mal no recuerdo. Y los alimentos funcionales, que ha sido muy de moda en unos años atrás. Después se dejó de usar nomás la palabra, pero en algunos casos siguen. Ahora siguen más los probióticos, prebióticos. Esas palabras que tienen que ver con los alimentos funcionales, porque vienen, digamos, pero lo que pasa es que los alimentos funcionales ya son casi como medicamentos, ¿sí? Porque, como le decía hoy Cecilia, tienen que haber sido probados, ¿sí? O sea, uno le cambia, le agrega al producto una función que viene a cumplir esa función para beneficiar a la salud en general. Entonces puede reducir el colesterol, puede reducir por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el tránsito lento, las personas que tienen deficiencias más bien en sus áreas de gastrointestinales, por ejemplo, reduce el cáncer, por ejemplo. Todas esas líneas que vienen son alimentos que hay que probarlos, digamos, ¿sí? Por eso muy probablemente no se use tanto, pero siguen en estudios todavía esos alimentos, ¿sí? Alimentos funcionales. Así que bueno, me gustaría que ustedes puedan justamente realizar ese tipo de... Pero siempre lean primero lo que son las alteraciones. Lean primero para poder identificar. Eligen un grupo de alimentos y verifican varias etiquetas. O sea, busquen varios. Entonces pueden comparar. Y en la conclusión, a mí me gustaría que diga justamente eso. Si es para ustedes, primero le ponen el código. Tienen que ponerme el código, tienen que decirme dónde está, digamos, dentro de qué sección, el artículo tal, dice tal, y nosotros decimos que, o declaramos que, o asumimos que este alimento es alterado, o por ejemplo en la etiqueta, fíjense la etiqueta, si cumple o no, si está todos los datos en la etiqueta, o hay algo que no, que es engañoso, ¿sí? Me gustaría que hagan eso. Escucho. Profe, ¿sí? Consulto. ¿Las diapositivas que pasan están en el campus? ¿Le puedo subir? Sí, no hay problema. No están ahora. Profe, ¿el producto que elegimos tiene que ser de alguna de las etiquetas que ya subimos o puede ser de otras? Puede ser de las que subieron, por eso yo quería que esté disponible. Puede ser de las que subieron, o si van a elegir otra línea, por ejemplo, ahora quieren hacer de otra línea, van a tener que tomar fotos nuevas nomás. Claro. Y por ejemplo, vio que cuando subimos la parte de hamburguesas, jamones, estaban también medallones. Tendríamos que elegir, por ejemplo, si es medallones, elegimos solo de carne, o puede ser medallón de pollo, medallón de pescado, de carne y comparar, o tiene que ser solo una línea. Agustina, ahí lo que yo te recomiendo es que vos elijas una línea, pero porque es muy complicado, porque una cosa es de pollo, otra cosa es de carne, y tenés todo un amplio de pollo y todo.
Entonces, para no complicar, yo te diría que vos la hagas de una línea. Por ejemplo, si vas a comparar, compara hamburguesa de pollo con medallones de pollo. A ver qué diferencia hay. ¿Por qué en la etiqueta diferencian medallones de pollo de hamburguesas de pollo? Lo mismo de carne. ¿Por qué en este usan? Porque ya lo vi también, medallón de carne y en este usan hamburguesa de carne. ¿Sí? Okay. Pero siempre yo te recomiendo una misma línea, digamos, de materia prima. Ok, gracias. Pero para no complicarte, sobre todo. Y, profe, puede ser, por ejemplo, también que no sea de carne, por ejemplo, los vegetarianos que están a base de legumbres. Claro, también, porque ahí tenés todo, de Granja del Sol, tenés un montón y tenés los de acá, Crasali, yo, por ejemplo, he consumido. Sí, Crales, y tengo amigas también que los hacen ellas, tienen sus emprendimientos, digamos. También Claro, sí. Estaba por decir las chicas también que tienen las hamburguesas vegetarianas. Lo que pasa es que no sé si ellas ponen en la etiqueta la denominación del producto y eso, ¿viste? Sí, ahora empezaron justo, por eso puedo... ¿A tramitar eso? Sí. Perfecto. Buenísimo, perfecto. profe. Me viene de 10. ¿Alguien más, ¿Qué chicos? gaseosas pueden ser? Gaseosas. Sí, bueno. Genial. Gaseosa tenés para hacer dulce. Gaseosa y jugos naturales también. ¿Golosinas? No, los mismos grupos. Sí, a mí me gustarían los mismos equipos, porque entonces, viste, que ya los tengo ahí todo identificado. Entonces, el martes, digo, bueno, el equipo tal y el equipo tal, y debatimos, viste. Para mí es más fácil si ¿Pero se cuántas conservan los etiquetas, mismos. profe? No, elijan uno. Uno, o sea, elijan una línea. Claro, Victoria. y de ahí... Y más o menos, yo les diría que por lo menos 3. Por lo menos 3 etiquetas. Bien. Diferentes. Perfecto. Claro. Gracias, profe. Si encuentran por ahí alimentos en góndola que vean alterados, de 10, esto que ya les decía, que estén alterados, que ustedes vean que están, por ejemplo, en la línea de los panes van a encontrar a veces con moho, trepisas, con moho, por ejemplo. También pueden estudiarlos, no hay problema. Miren, recorran. ¿Estamos? Profe, una última duda. ¿Esto hay que presentar como un modelo de informe o a forma de debate, digamos, para la próxima clase? A mí, yo quiero que vos tengas como, digamos, no sé, en una presentación, en un Word, algo, cosa de que si te toca a vos tu grupo, vos los puedas exponer, los puedas presentar a tus compañeros. Esa era la duda, muchas gracias. Sí, en un Word, o sea, algo en un documento, que lo puedan presentar. Capaz un PowerPoint, profe, más lindo. Pueden hacer un video, lo que usted, siempre no más de 10 minutos. Siempre, porque acuérdense que tiene que ser dinámico. Profe, esta es una actividad y después la del agua, vi un Word en el Sí. que tenía los diferentes temas que habíamos leído. Sí. Claro, la del agua tienen que hacer el cuadro sinóptico. Ajá. Bien. Ceci, ¿hay una fecha para ese? No. No, eso te estaba por decir que para la actividad del agua y la de ahora hay que crearle las tareas para que ellos Hay que crear todavía la tarea del agua y con una fecha. Más o menos le vamos a dar 2 semanas generalmente, ¿sí? O sea, que tienen 2 semanas para el cuadro sinóptico de agua, que ya la vimos, y la que tienen ahora es esta actividad que es de alteraciones, ¿sí? Alteraciones, que lo vimos junto con etiqueta, y por eso le digo, lean primero alteraciones. Ya le vamos a dejar disponible, Ceci, el de la guía de alteraciones y el de gracia de aceite, los 3 ya ahora. Ok.
hay que yo ya dejarle las 3 guías. dejé como visible el agua y reacciones de deterioro, entonces ahora habilito también el de grasas y aceites. Claro, con su guía. Cada guía autodirigida, claro, la guía de autoestudio, a ustedes les da los temas que ustedes tienen que revisar para poder hacer después esta actividad, que esta va a ser la actividad de esos dos, de alteraciones y de grasas, va a ser esta de las etiquetas. Bueno, profe. Posteriormente, profe, van a decir qué grupos son los que exponen ese nuevo cuadro. Yo el martes le digo en vivo nomás. Bueno. Porque igual todos tienen que hacer. Profe, y en ese que hay que poner, o sea, que le toca un tema a cada equipo. ¿Eso nos va a decir usted el tema? No, quiero que elijan ustedes las etiquetas, ¿me decís? No, del de agua. El del agua, acordate que es un cuadro sinóptico de agua, del Baduil que ustedes leyeron. Ajá. Bueno, ¿Vieron que está el capítulo de Baduil completo subido ahí? Bueno, de esa lectura hacen el cuadro sinóptico de agua. Bueno, esa es una actividad que todavía no está subida y que van a tener 2 semanas para hacerlo. Bueno. Profe, al respecto del cuadro sinóptico, nosotros habíamos entendido mal, hicimos un mapa conceptual. ¿Podemos subir o deberíamos? Sí, de agua. Sí. No, si ya lo hicieron, quédate tranquila. Súper, gracias. Vale. ¿Está, chicos? ¿Alguna otra consulta? Profe, le hago una pregunta. Vio que nosotros hicimos con MindMaster el anterior trabajo. MindMaster, sí. Quiero saber si podemos subir el link como comentario, digamos, de la actividad, porque quisimos subir como archivo, digamos, y creo que no sabría. No le va a dejar. No le va a dejar. El link nomás tenés que compartir. Pero está bien si lo pongo en el comentario, digamos, de la actividad. Sí, o si no, si querés subir un documento, o sea, un Word, y en el Word diga, ponerle ahí el link de acceso y listo. Bueno, buenísimo, gracias, profe. Bueno, chicos, si no hay otra consulta, lo estaría liberando para que queden tranquilos. Siguientes clases, que tengan mucha suerte. Que disfruten. Bueno, profe, gracias. Dale, profe, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Un placer, chicos. Gracias, profe, hasta luego, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Que cada clase sea para abrir los ojos.